Intentas de tu celular. ¿Qué está conectando? Por eso. Si no accede a internet. Sí, es que date cuenta que no me está dando la conexión ahí al celular. Mira. No. No sé. Conectar. Mira, a ver si, Conectada sin acceder a internet. Vamos a ver. pero mira si estoy conectada. Necesitamos mucha cámara. Dice que estoy en Facebook. Métete a Facebook, Nico, porfa. A ver si se ¿El escucha. celular? Sí, ¿Qué? el mío. ¿Se escucha? Ve. Mira, mami. Asociación transmitió en vivo. No, este no es, este es el del sábado. Eso que la boca Ujú. Videos. Mami, pero eso está live en Facebook, ¿no? ¿O todavía no? Pero mira, es que quiero mirar eso. Y si no me tocará por Ya este lo está, nomás. qué pena. ¿Tú ya me tienes ahí los datos? Sí, ya. Lo tengo con la familia. ¿Ves? Pero no carga. No carga el internet. Mira, ¿ves? Ni te funciona el internet ahí. Con eso te das cuenta de que va mal. Ya. ¿Qué pasó, mami? ¿Me llamaste? Sí que ya está, mira. ¿Ves, mami? Buenas noches. Qué pena con ustedes. Estaba tratando de conectarla, de verificar la conectividad del internet porque estoy presentando fallas. Entonces estaba verificando. Buenas noches a todos. Vamos a dar un poquito de espera para que se conecten las otras personas. Y ya comenzamos nuestra clase, nuestra aula del día de hoy. Se llama... ¿Qué se llama? Pues que estamos viendo, acuérdense que estamos viendo el carácter de la doctrina de los espíritus. Creería que ya hoy terminamos con este ítem del carácter de la doctrina de los espíritus y de hoy en 8 días comenzamos ya con el problema del ser. Es el siguiente capítulo. Acuérdense que estamos en esta primera parte del libro, se divide en 3 partes y estamos en esta primera parte y estamos en el problema del ser. Quisiera que me cuenten si se escucha, si se escucha perfectamente. También para quienes se quieran conectar por Zoom, tenemos allí la ventanita para conectarse. Ya se mandó a la Asociación Espírita Tercera Revelación. Me dicen que se ve y se escucha todo. Me dice Beatriz Cepeda. Carlos Ramírez, buenas noches, Estelita. Entonces vamos a saludar a quienes ya pues aparecen acá. La verdad es que no sé cómo mirar todos los que se están viendo, pero saludamos a Beatriz Cepeda, saludamos a... no, estoy enojada con el niño Beatriz, a Carlos Ramírez, saludamos a Henry Jaimes y a todos los que se van conectando. No, él antes me estaba ayudando porque como dice 8 días tuvimos problemas de conectividad, no quería que hoy nos pasara lo mismo. Bueno, vamos a arrancar con nuestra clase. La semana pasada veíamos una objeción, si ustedes se acuerdan, era la objeción que decían que pues el medium tomaba el pensamiento de todos los asistentes y lo asignaba a ellos. Era como la objeción que le daban a este tema. Y hoy la objeción que teníamos y veíamos que pues es casi más imposible que se veía, es casi más imposible, era muy difícil, por decirlo de alguna manera, que esto se pudiera dar, porque cómo se descifraba y bajo qué escenario se descifraba esta situación. Sí, ese es mi hijo, es Nicolás. Los que van al centro espírita lo conocen y él estudia, está en el grupo prejuvenil. Vamos a ver qué pasa. Veíamos que básicamente eso. Hoy vamos a ver
vamos a ver otra objeción, que es la última que vamos a ver en estos momentos, y es, dice él que es una pregunta que les hacían constantemente, dice León Denis, y que se proponía una, o que se ponen una objeción a su manera de ver. A su manera de ver, y dice que era aquella que le proponían así: ¿qué ha de ser, nos decían, de la unidad de la doctrina, esa unidad poderosa que ha hecho la fuerza, la grandeza de las religiones sacerdotales y que les ha asegurado la duración? O sea, aquí decían que, o la pregunta básicamente dice que cómo va a ser la unidad de la doctrina si cada una de las personas puede oponer, puede presentar o puede analizar y poner sus criterios y sus puntos de vista. Entonces, que la unidad de la doctrina se iba a perder ante ese análisis que eventualmente se tuviese que hacer, básicamente esa, o que las personas iban haciendo. Entonces que como cada uno iba analizando, entonces allí se iba a perder la unidad de la doctrina. Es más o menos lo que ellos esbozan o esboza esa objeción que para mí es más un criterio que una objeción propiamente dicha, como las anteriores que vimos, que se basaban un poquito más en elementos que pretendían negar el hecho mediúnico como tal. Sin embargo, ellas la exponen y pues así mismo la vemos. Saludamos a Miriam Chaparro, saludamos a Elizabeth González y a Ciro Zavala, a todos, a Elizabeth que siempre nos ve desde Miami, aquí también saludamos, bueno, están llegando una compañerita que es Fernanda al Zoom. Ciro Zavala, bueno, muy bien, un saludo muy especial a todos. Bueno, vamos a seguir por acá. Entonces, digamos que esa es la objeción que vamos a ver en el día de hoy y con la cual vamos a terminar el criterio de la doctrina de los espíritus. Como les decía, ya yo no creo que alcancemos hoy, pero ya de hoy en 8 días muy seguramente ya iniciamos con el problema del ser, que me parece muy interesante. Este libro es para mí un componente o una secuela o una sucesión del libro de los espíritus. Nos amplía algunas cosas, analiza otras cosas. Me parece bien interesante el libro desde la primera vez que lo leí, por eso me pareció que lo podíamos analizar. El espiritismo no dogmatiza. ¿Qué quiere? Digamos que nosotros no es una secta ni una ortodoxia. Nosotros aquí no creamos dogmas ni principios de fe. Pues nosotros no, los espíritus no están creando un dogma o un principio de fe. Por el contrario, lo que ellos hacen es, ni crean una ortodoxia, tienen que creer así. Es una filosofía viva, patente a todos los espíritus libres y que avanzan en la evolución. O sea, es una filosofía para todo el mundo, para todas las personas que quieren avanzar en su proceso evolutivo. No hace imposiciones de ningún orden. De hecho, el espiritismo, yo no le conozco todavía la primera imposición que haya hecho la doctrina espírita a alguno de nosotros o algo. No, a mí no me ha hecho más imposiciones más que el análisis, el estudio de la doctrina espírita, y de ese análisis hacer una reflexión de vida y una transformación moral como tal, pero no nos está haciendo ninguna situación diferente a él. Bueno, y lo que propone se apoya en hechos experimentales y pruebas morales. Entonces, además, propone, pero se apoya en hechos experimentales, acuérdense, la facultad mediúnica, la mediunidad, y en pruebas morales. No excluye ninguna otras creencias, más se eleva por encima de ellas, o sea, respeta todas las creencias, todas las doctrinas, pero ella va por encima de todas las creencias
y las abraza en una fórmula, con una fórmula más vasta, en una expresión más elevada y extensa de la verdad. ¿Mm? Entonces lo que la doctrina espírita viene a hacer en un momento dado es que ella está un poco por encima de las demás creencias, de las demás concepciones, pero no por ello va a pretender o vamos a pretender nosotros los adeptos de la doctrina espírita que todo el mundo vaya a creer en el espiritismo, que todo el mundo vaya a tener como la conceptualización allí, ¿no, señores? Cada uno va a tener su conceptualización diferente. Yo quisiera escuchar de pronto la opinión de Fernanda, por ejemplo, que está conectada en Zoom y que podemos escucharla por Facebook. Hola, Estrellita. Hola, Fer. No, pues me parece muy, muy bonito, ¿no? Como nos escribe León Denis, y yo creo que es muy de una época en que, bueno, él está también defendiendo la filosofía espiritista, que es algo que él se está profundizando. Entonces hay un punto de vista claramente desde ahí, ¿no? Pues desde de ese seguimiento de las obras de Allan Kardec. Creo que tal vez, sí, hoy yo diría que las diferentes doctrinas son diferentes, es difícil decir si una está mejor o más adelantada, pero que cada una sirve para la persona que la sigue para llegar a algún lugar. Y claramente el espiritismo nos sirve a nosotros para repensar cosas, entender otras cosas y intentar mejorarse, ¿no? Y sí, es decir, en ese sentido, pues nos da a nosotros esas herramientas para seguir adelante. Muy bien, Fer. Sí, es que quería como que miráramos un poquito, porque a veces nosotros no entendemos el verdadero papel de la doctrina espírita en la existencia de la humanidad. ¿Mm? De hecho, algunos autores espíritas nos hablan que muy seguramente en el futuro el espiritismo va a tener que ser adoptado por todas las religiones espíritas, por todas las religiones, a efectos de que ellas puedan continuar y avanzar, ¿no? Porque los hechos, las pruebas irrefutables no les van a dar para que lo hagan de una manera diferente, ¿no? Sino que van a tener que allí adaptarse a los conocimientos, pues digamos que a los conocimientos que la doctrina espírita refleja. Muy seguramente van a decir, no, no aceptamos el espiritismo, pero aceptamos la reencarnación, pero aceptamos la ley de causa y efecto, pero aceptamos. Es decir, van a terminar aceptando muchos postulados que las otras, que la doctrina espírita tiene. ¿Mm? Muy bien. No excluye, a mí me gusta mucho porque el espiritismo no excluye a ninguna otra a ninguna otra conceptualización o a ninguna otra filosofía o doctrina. Es profundamente respetuoso y a mí esto sí que me encanta. Y a veces me gusta y me encanta pues que lo manifestemos así porque él es supremamente respetuoso. No así a veces las otras doctrinas con los espíritas o a veces rechazan o a veces nos tildan. Nosotros respetamos y debemos respetar profundamente, independientemente de lo que sea y como sea, siempre debemos respetar. Entonces hoy estoy contenta porque tengo dos más. Evita siempre se conecta, pero es la primera vez y Clau ya hoy hizo 8 días inventó y no se pudo, ¿no? Pero mira, estoy muy contenta que estén todos ustedes acá porque pues, uy, mire, Henry Jaimes también se animó. Así fuera los sábados, que los viera todos así, pero muy bien. Entonces, digamos que este es un elemento bien interesante. Saludamos por aquí también a Milton Delgado, a Carlos Salazar y Elizabeth González hacía un comentario que dice que el espiritismo es un noble convite, es respetuoso. Y es así, Elizabeth, supremamente respetuoso, o sea, no quiere imponerse sobre las demás doctrinas o dogmas, que a mí me parece fundamental.
el respeto hacia el progreso evolutivo de cada uno, ya vamos a ver. Dice que las inteligencias superiores nos abren el camino, nos revelan los principios eternos. Entonces, ¿quiénes son los que a nosotros nos revelan los principios? No somos nosotros, no es una persona en específico, no es Allan Kardec, son los espíritus superiores, quienes vienen y nos revelan esos principios eternos fundamentales que cada uno de nosotros adopta y asimila en la medida de su comprensión. ¿Mm? Por eso es que uno, de todas maneras, nosotros tenemos nuestros fundamentos básicos, ¿no? Los fundamentos básicos de la doctrina espírita, tenemos nuestra columna vertebral que está establecida en el libro de los espíritus y en el Pentateuco, es como, digamos, y en los otros 4 libros del Pentateuco kardeciano, es como la columna base de la doctrina espírita. Para mí el libro de los espíritus es la base fundamental porque ahí está todos los elementos que se desprenden incluso en los otros libros espíritas están allí, ¿no? Pero cada uno de nosotros cuando hace su análisis, cuando uno lo razona, cada uno lo asimila y lo adopta en la medida de la comprensión. Esa es como la diferencia y es allí donde la persona que hace la objeción dice, oiga, pero esa manera de ustedes que cada uno comprende a su manera, pues eso les va a generar un sinnúmero de divisiones en la doctrina espírita. Y yo digo que no. Han pasado cuántos años desde el libro, desde 1857, es que yo soy mala para las sumas y restas, me he vuelto mala últimamente, pero desde 1857 a hoy, ¿cuántos años han pasado? Y la doctrina espírita continúa intacta. No se le ha cambiado un ápice ni hay personas que han cambiado. Me dice aquí Claudita, cuéntame. Sí, Lo que estás ¿me escribiendo, escuchas? cuéntame. No, es que tú has dicho que, por ejemplo, no hay personas que hoy no están todavía evolucionadas para comprender el espiritismo. Sí, hay muchas personas que aún no, o sea, no tienen la conceptualización. No les cabe en la cabeza lo que nosotros los espíritas decimos. Hay personas que no están de acuerdo con nuestra conceptualización. Sin embargo, no por eso nosotros vamos a nada, pues cada uno en su medida, pero adicional, nosotros los que somos adeptos de la doctrina espírita tenemos diferentes grados evolutivos, diferentes conceptualizaciones. Hemos sido creados todos de manera diferente y asimismo nuestro raciocinio es diferente para cada uno frente y nuestra comprensión. Digamos que cada uno asimila de una manera diferente lo que nos está diciendo aquí León Denis, y yo creo que es así. De hecho, yo a veces me pongo, por lo menos con los que llevo más tiempo en el centro espírita, con Andrés, con Jorge, con Marta, con Milton, y nosotros todos tenemos nuestra conceptualización, pero cada uno lo asimila de acuerdo a su grado evolutivo. Hay quienes lo asimilan mejor que yo, quienes lo entienden mejor que yo porque somos evolucionados, porque tienen una capacidad diferente. Y eso no quiere decir que sea malo o que alguno vaya a tergiversar de la base fundamental o de la columna fundamental, que es lo que estarían diciendo ahí. Consonante al grado de desarrollo alcanzado por las facultades de cada uno en la sucesión de sus vidas. Es que cada uno de nosotros tiene un recorrido espiritual. Cada uno, mire, yo los veo a ustedes 5 ahí, Henry, eso ya se puso allí, pero los veo a los 5 y cada uno de nosotros tiene a los 4, bueno, y yo a 5, pero en la pantalla veo 5, conmigo, pero cada uno de nosotros tiene un recorrido espiritual diferente. Así seamos 3 colombianos, 2 brasileras, cada uno tiene un recorrido diferente evolutivo y eso hace que nosotros tengamos una adopción y una asimilación de la doctrina de manera diferente. Pero no quiere decir que la vayamos a tergiversar. Bueno, entonces vamos a continuar. Dice, bueno, hasta ahí clarito este aspecto. No sé si alguno quiera dar su opinión adicional o les haya quedado claro. ¿Sí, clarito? Sí. Bueno, seguimos.
Bueno, dice, luego continúa él hablando de las religiones, sin criticarlas. Acuérdense que él también tiene un libro que a mí, cuando lo leí, me encantó, que se llama Cristianismo y Espiritismo. No sé quién lo haya leído, pero Cristianismo y Espiritismo es un libro fantástico de León Denis. Yo traté de leerme cuando llegaron los primeros libros a Colombia de León Denis. O bueno, a Colombia no, a mi centro espírita, porque tal vez ya los tenían otros centros. Yo me acuerdo que Humbertico, nuestro fundador, hizo un trabajo fuerte y trajo unos libros. Y trajo varios libros de León Denis. Y yo me los compré todos rapidito. Y el Cristianismo y Espiritismo también es un libro bien bonito de León Denis, que habla del proceso de la doctrina espírita y del cristianismo. Bueno, es bien bonito. Entonces, él habla de las religiones aquí en este momento y dice que en general la unidad de la doctrina es obtenida únicamente a costa de una sumisión ciega y pasiva a un conjunto de principios. Acuérdense que hacen las personas generalmente en las religiones, no criticando, porque no quiero que se entienda que es una crítica, pero las religiones lo que hacen realmente es que las personas creen básicamente lo que les dicen los, sus fieles, sus líderes jerarcas de la religión que sea. Entonces ellos tienen allí unos principios y la gente pues cree, pero no razona. Lo que a nosotros, lo que nos diferencia a nosotros en la doctrina espírita es ese raciocinio que nos invita a ella a que realicemos nosotros, a que nosotros analicemos y que la fe esté fundamentada, esté fundada en nuestra convicción, en nuestra experiencia personal. Cuando tenemos y logramos esa fe así, pues ya la vida va a tornarse de manera diferente. Va a tornarse de una manera muy diferente. Bueno, dice acá, mira, ahí tengo una que Silvio leyó, que es Daisy Villamor, dice, excelente libro, sí, es muy lindo. El libro Cristianismo y Espiritismo, y Alina Barbosa dice, Cristianismo y Espiritismo es muy interesante, el de leer varias veces, dice Alina, esa es más juiciosa. Es muy completo en sus análisis, sí. O sea, es un libro bien interesante, un libro que paga uno desmenuzarlo como estamos desmenuzando el problema del ser y el destino. Lo que pasa es que ya me demoro yo mucho a veces desmenuzando, pero me gusta que todos analicemos y que todos vayamos como llevándonos a un conocimiento similar, digo. Bueno, dice acá, es la petrificación del pensamiento, el divorcio de la religión y de la ciencia, a la cual no puede pasar sin libertad y sin movimiento. El problema de las divergencias que se tienen entre las religiones y la ciencia, entre la religión y la ciencia, básicamente, o las diferentes religiones y la ciencia basan en eso, en que la gente, pues finalmente uno mira a veces algunos postulados que tienen algunas religiones frente a los conocimientos científicos y no dan. Y ellos persisten a veces en que tiene que dar y pues si no da, no se tiene como esa claridad como tal, ¿no? Entonces es un poco eso, llegar al tiempo en que la ciencia y la religión tengan que ir hermanadas, que tengan que ir unidas. Esta inmovilidad, esta inflexibilidad de los dogmas priva a la religión que a sí misma las impone de todos los beneficios del movimiento social y de la evolución del pensamiento. Miren, esto sí que es importante, ¿no? Porque a veces nosotros no debemos olvidarnos que todo está en constante evolución. Vemos que es una ley de la naturaleza, es una ley de Dios en la evolución. Todo evoluciona. No solo evoluciona, digamos que la parte física o como material, pero también evoluciona la parte intelectual. ¿Cómo vamos a negar que hace 100 años teníamos un conocimiento X y hoy tenemos un conocimiento diferente? Nuestro pensamiento está en constante evolución, en constante cambio. Y pues necesariamente al darse este cambio constante, pues necesariamente las doctrinas, las religiones tienen que ir ajustándose también al cambio del pensamiento humano, que es lo que a veces se nos olvida, esa adaptación, considerándose como la única
única creencia buena y verdadera. ¿Cuántas veces las religiones dicen no? Independientemente de los conocimientos científicos, de los avances científicos, nosotros somos los que decimos la verdad. Esos científicos no tienen nada que ver. ¿Mm? Y es allí donde tiene un problema. Llega al punto de proscribir todo lo que está fuera de ella. Acuérdense que cuando tuvimos, ¿qué le pasó a Sebastián? Cuando tuvimos una dificultad, o cuando han tenido dificultades, por ejemplo, en la religión católica, la Inquisición, que se generó porque todo aquello que negara lo que ellos decían o que estuviera en contra de lo que ellos decían, iba como en contravía y les generaba allí como rabia, ¿no? Les generaba como una rasquiña, y fue cuando comenzaron a todo lo que estaba diferente a la conceptualización de ellos, a decir que era algo malo, que estaba en contra, que era del diablo, que era de no sé qué, y a quemar a las personas. ¿Mm? Entonces, por eso mismo, por ser tan dogmáticos, a veces hemos caído en situaciones difíciles y nosotros no podemos decir, es como yo soy espírita, porque quién quita que en esa época nosotros fuéramos los que estábamos haciendo la Inquisición, ¿no? Entonces, no debemos decir nosotros no, sino ni criticar, sino simplemente son ejemplos de lo mal que hemos hecho a veces a lo largo de nuestra historia con la dogmatización de las creencias. ¿No? Y muchas veces es el problema también que arrastra muchas veces que proscriba a genios de la humanidad. ¿Cuántos genios que han intentado ayudar al progreso de la humanidad han sido proscritos por las religiones? Dice, lo que el espiritismo, él, así tajantemente como es León Denis, a mí me encanta la pluma de él porque es así, chan, como de un solo rasero, y dice, lo que el espiritismo toma a pecho es evitar las funestas consecuencias de la ortodoxia. O sea, no dogmas así básicos, nosotros no tenemos dogmas. Nosotros no tenemos ese tipo de elementos que nos afectan. Bueno, su revelación es una exposición libre. La revelación de la doctrina espírita es libre y sincera de doctrinas, que nada tiene de inmutable, más que constituye un nuevo estadio en el camino de la verdad eterna e infinita. Entonces, acuérdense que ¿qué ha dicho la doctrina espírita? Sí, espérate porque está otra vez. Es que Sebastián está, pero no sé. Entonces, la doctrina espírita, ¿qué es lo que nos dice allí? O sea, ¿qué nos enseña la doctrina espírita? Que nosotros, como tal, la doctrina espírita es libre y sincera, pero tampoco ella dice que es inmutable, que no tenga ningún cambio. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos un poco lo que nos dice la doctrina espírita, es que si en algún momento la ciencia descubre que alguna de nuestras enseñanzas o algo está en contravía del avance científico, ¿qué debemos hacer? A ver, Henry, que está haciendo así, ¿qué debemos hacer, Henry? Profe, buenas noches. Obviamente que si hay una cuestión que contradice, digamos que pues como en principio la idea es que tenemos son limitadas, entonces de pronto al llegar a una nueva revelación tenemos que acoplarnos a ella y transformar lo que habíamos pensado durante bastante tiempo, porque de eso se trata, de investigar y es adaptarse y a la vez ya estar aptos para aprender nuevas cosas, porque todavía la humanidad tenemos un cierto retardo en abrírsenos todas las puertas y entender todo lo que es el mundo espiritual. Hasta ahora estamos mirando, yo pienso, en palabras mías, por el ojo de una aguja. Yo pienso que sí, aún el planeta Tierra es un planeta aún de expiación y pruebas. Estamos en tránsito a regeneración, pero todavía somos un planeta aún un poco retardado de nuestra evolución,
Y pues por esa misma situación o por ese mismo contexto, pues tenemos allí como las dificultades como tal, ¿no? Entonces, cuando tengamos un nuevo descubrimiento científico, una situación, si refuta algo, si nosotros estamos en contra de algo, ¿qué debemos hacer? Pues ajustarlo, ajustamos ese concepto, esa conceptualización y seguimos. Y seguimos y verificamos que se equivocó. Hasta ahora, después de 163 años, ¿sí ve? Fer me lo escribió acá en el chat, después de 163 años todavía no se han refutado los postulados de la doctrina espírita, todavía continúan todo. Por el contrario, ¿qué ha venido a hacer la ciencia? Ha corroborado, ¿sí? Ha corroborado las enseñanzas de la doctrina espírita. ¿Sí? Cuando Allan Kardec habló de la pluralidad de mundos habitados, era más improbable que la humanidad lo reconociera que en estos momentos, ¿cierto? En estos momentos nosotros ya la humanidad lo va entendiendo porque ya muchos avances científicos, muchas pruebas van como llevando a eso. Ya más personas aceptan la pluralidad de mundos habitados como una realidad. La ley de la ciencia, la ley, perdón, de la reencarnación. Yo pienso que con las regresiones, la terapia de regresiones, la ley de la reencarnación se va corroborando, además de las investigaciones científicas que han hecho eminentes científicos sobre este contexto. Así, otras personas continúen hoy negándolo porque digamos que su capacidad de raciocinio aún no tengan claro que en efecto la reencarnación existe. Bueno, saludamos a Angelita también. Cada uno tiene el derecho de analizar sus principios, no solo que solo son sancionados por la conciencia y por la razón. Aquí vamos a traer un escrito que hace aquí María Dolores Quintana, que nos dice que opino que la razón es la condición sine qua non para consolidar la fe. No solo aceptar dogmas porque sí. Sin embargo, eso si procedes del catolicismo te hace crear culpa. Bueno, pero entonces aquí pues lo quise traer conceptualización porque nosotros lo que hacemos es con nuestra conciencia, con nuestra razón, vamos analizando los principios de la doctrina espírita, nosotros los vamos buscando si son lógicos. Yo generalmente cuando hacemos el estudio de la doctrina del libro de los espíritus, yo les decía, cuando estábamos les decía, ¿a ustedes les parece lógico esto o no? A mí me parece muy lógico, me parece claro este postulado o esta conceptualización. ¿A ustedes les parece lógico? ¿Por qué les parece lógico? Porque es lo que tenemos nosotros que constantemente cuestionarnos, si nos parece lógico o no esa conceptualización. Bueno, dice, más adaptándolos debe cada uno adecuar con ellos su vida y cumplir las obligaciones que de ellos se derivan. Quien a ellos se esquiva no puede ser considerado como adepto verdadero. ¿Qué opinión le ofrece de este párrafo, por ejemplo, a Claudita? A Claudia. Perdón, Estrellita. Dice, más adaptándolos debe cada uno adecuar con ellos su vida y cumplir las obligaciones que de ellos se derivan. Quien a ellos se esquiva no puede ser considerado como verdadero adepto. ¿Qué opinión te merece esta conceptualización que hace allí León Denis? Entonces, yo creo que, pues, algo que se me ve, no sé si voy a decir tontería, ¿cierto? Yo creo que a partir del momento que sabemos de ciertas cosas, tenemos que cumplir un papel. Pues yo entiendo esto.
mientras va pasando, ¿no?, las informaciones, yo hago en mi cabeza una comparación con el catolicismo, ¿cierto? El catolicismo nunca aceptó la ciencia, ¿sí? Era Dios, no ciencia, ¿sí? Pero aquí, para mí suena como siendo como que, pues, a partir del momento que tú crees en la reencarnación, tú tienes que, es decir, el paquete viene completo. Además de esto, hay otras cosas. De la misma manera que tiene beneficios, hay obligaciones, pues no entiendo. Y me imagino que en algún momento va a hablar de la caridad, ¿sí? Del perdón y de las cosas, ¿no? Que siempre se menciona, que siempre menciona el espiritismo. No sé si dice tontería, pero a mí me suena No, así. está bien, Claudita. ¿Sí? No, está bien, está bien. Perdón. Sí, yo quisiera escuchar a Fer y a Henry sobre este puntico que me parece bien importante, ¿no? Pues yo estoy de acuerdo con Claudia. Yo creo que pues es parte de la doctrina. Yo creo que eso es algo también que ayer en el encuentro espírita se ha hablado en diferentes conferencias, ¿no? Las 2 de la mañana hablaron de eso, la de María de la Gracia y de Andresito, pues pensando en que pues cuando tú lees y tú escuchas y tú observas, es parte del aprendizaje, ¿no? Y esa es parte de esa internalización de pasar por el camino de la razón, que tiene sentido para ti, que no tiene sentido para ti. Pero el aprendizaje real está en la práctica y en la enseñanza al otro. Entonces, me parece importante eso, ¿no? Porque justamente el espiritismo invita a reflexionar sobre las propuestas y a ponerlas en práctica. Y a partir de ahí generar ese conocimiento por medio de la reflexión profunda sobre eso. Muy bien, Henry. Bueno, profe, yo tengo una idea que es que a medida que la persona está preparada para escuchar esta nueva revelación acerca del mundo espiritual y de todo esto, tiene que acompañarlo mucho del raciocinio de la persona que comienza a identificarse con esta doctrina. Pienso que algunas personas aceptan el espiritismo, aceptan que hay espíritus y todos, pero que están muy alejados todavía de la idea global que es el espiritismo. O sea, comparten algunos pendaños de lo que nosotros queremos hablar o de lo que queremos entender, pero hay otras cosas que se les hace inaceptables y que todavía no están en la preparación mental, o como, por ejemplo, como cuando yo veo un niño pequeño que todavía no está en una preparación para entender casos de, por ejemplo, de muchachos de bachillerato y de mucho menos de la universidad. Entonces, pienso en mi contexto de que hay personas que todavía no están preparadas para estar entendiendo lo que es la doctrina. Son, digámoslo así, son afines, pero aún no se están preparados para entender todo el proceso que lleva a la vida espiritual. Claudia, ¿tú levantaste la mano? Sí, sí, sí. Todavía estoy aprendiendo a operar aquí. Es que toca bajarla, ¿cierto? Listo. Bueno, perfecto. Entonces, Bueno, sí, miren, sí, sí. No, yo levanté la mano, porque, cuéntame. vea, yo creo, complementando lo que René ha dicho, yo creo que nosotros nacemos, el primer contacto que tenemos con la religión es la católica, ¿sí? Y la católica es muy, las obligaciones que pide la Iglesia Católica son tan demarcadas, son tan, tú tienes estas obligaciones, es como obligación, es como trabajo, es como si fuera, no castigo, pero tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, ¿sí? Y no hay práctica, no hay poner en práctica las enseñanzas, ¿sí? Yo veo así, ¿no? Y el espiritismo no, es más fácil cuando tú naces dentro, ¿sí? Por ejemplo, es más fácil para Sara, para Sarita, para Daniel,
para Laura do que fue para mí, para ti. Me imagino, porque nosotros vinimos de la matriz católica, ¿sí? Entonces, para mí el espiritismo como que te plantea otras cosas, son otros desafíos. Yo creo que es más como que es más práctico toda la cosa. ¿Sí? Muy bien, me parece perfecto, pues como van ya analizando, pero miren, siempre nosotros, me gusta algo aquí, porque dice que para que nosotros podamos ser considerados verdaderos adeptos de la doctrina espírita, tenemos que adoptar esos conocimientos, esos principios que hemos razonado, que hemos analizado, que hemos nosotros pasado por nuestra conciencia y hemos entendido plenamente. Tenemos que adecuar nuestra vida a ellos y comenzar a cumplir las obligaciones que se derivan de ellos. Esa es la parte moral de la doctrina espírita. La parte, algunos hablan de religiosa, pero la parte moral básica, fundamental de la doctrina espírita es que yo tengo que adoptar la doctrina, los principios de la doctrina para mi vida diaria. Si no, puedo ser orador, puedo ser expositor, puedo ser el mejor, pero si yo no hago eso, finalmente no estoy haciendo nada más. ¿Y por qué quise detenerme un poquito? Así nos demoremos más en el análisis, porque a mí me parece fundamental esto. A mí me parece fundamental que nosotros comencemos a reflexionar también sobre la práctica de lo que vamos aprendiendo en la doctrina espírita. Aquí tengo pues ni más faltaba que no vaya a escuchar, aquí a escuchar, dice María Dolores Quintana, depende de la evolución personal de cada ser. Como se dijo antes, cada uno sigue su propio ritmo y va alcanzando las ganancias según dicho ritmo, dice Susana Gómez. Las religiones imponen según sus dogmas y sus ideologías, mas el espiritismo te lleva poco a poco al conocimiento y te enseña a razonar y a no creer en una fe ciega. Así es. Pero cuando ya nosotros razonamos, cuando ya nosotros hacemos un análisis de lo que nosotros queremos, es a partir de allí cuando nosotros comenzamos a adoptar en nuestra vida estos principios básicos de la doctrina. Entonces, yo quería ahí detenerme, me perdonan, yo a veces soy cansona, pero pues hasta para mí, porque pues uno decía, uno muchas veces habla, pero hay cosas que todavía le faltan. Y a todos de una u otra manera nos falta aún nuestro proceso evolutivo. Pero es importante que tengamos esto claro desde el comienzo. Yo conozco personas, he conocido personas que saben mucho de la doctrina espírita, que tienen un conocimiento muy alto, pero no adoptan la doctrina espírita para su vida. Y allí, pues, se sale de total contexto. Es un esfuerzo constante que tenemos que hacer de adoptar la doctrina espírita en nuestra vida propia, los conocimientos, las consecuencias morales que se derivan de la doctrina espírita son profundas y adaptar nuestra vida. A veces hay personas que entienden la doctrina, pero cuando ven que tienen que hacer un cambio de vida, prefieren retirarse, porque dicen, no, yo no puedo. ¿Bien? Entonces, ese base, es una base fundamental que debemos nosotros hacer, es muy importante. Bueno, Henry, y seguimos. Hay una parte que siempre han dicho que se reconoce al verdadero espírita pues por su transformación personal. Ahí es la base de que tenemos que no solo aprender conocimientos, sino aplicarlos en nuestro transcurrir de vida. Eso era todo, profe. Muy bien. Aquí hay algo que quiero rescatar, pues no rescatar, sino resaltar, que dice, luego León Denis dice, no más dogmatismo, no más misterios. Abramos el entendimiento a todos los influjos del espíritu. Bebamos de todas las fuentes del pasado y del presente. Digamos, en todas las doctrinas hay parcelas de la verdad. Ninguna, sin embargo, la abarca
completamente, porque la verdad en su plenitud es más vasta que el espíritu humano. Entonces, mire que aquí es bien interesante lo que él dice. Hasta ahora ninguna doctrina abarca toda la verdad, ni siquiera la doctrina espírita. ¿Qué nos dijeron los espíritus? Nosotros les decimos lo que ustedes pueden medianamente entender. Más adelante seguirán dándose revelaciones a medida que el espíritu vaya evolucionando. ¿Mm? Entonces veamos pues que aún nos falta evolucionar. A medida que vayamos evolucionando, muy seguramente saldrán otras enseñanzas, otros conocimientos más avanzados que tendremos que ir adoptando para nuestra vida, ¿no? Que tendremos que ir analizando. ¿Mm? Solamente de acuerdo a la buena voluntad de los corazones sinceros, de los espíritus libres y interesados, es que se realizará la armonía del pensamiento y la conquista de la mayor suma de verdad, asimilable para el hombre en la tierra en el actual periodo histórico. Y mire que es así. Nosotros tenemos que ir poco a poco, y nosotros y todas las personas, poco a poco con su libertad, con su connotación de espíritu libre, vamos a ir haciendo un análisis. Las personas tenemos que ir haciendo un análisis individual poco a poco y año tras año, vamos a ir existencia tras existencia, vamos a ir evolucionando, vamos a ir avanzando en la concepción de la verdad. ¿Cuántas existencias se nos irán para conocer un poco más amplia la verdad? Muchas, muy seguramente. Pero vendrá el día en que todos han de comprender que no hay antítesis entre la ciencia y la verdadera religión, dice. Ya no va a haber como esa guerra que hemos escuchado nosotros desde pequeños, que la ciencia y la religión estaban allí, que había cosas que no. Hay apenas malentendidos. La antítesis se da entre la ciencia y la ortodoxia. Entonces, lo que es realmente contrario es la ciencia y la ortodoxia, la que infunde dogmas que no pueden ser modificados aún con los descubrimientos. Pero no, entre la ciencia y la religión tienen que haber algunos malos entendidos, algunas situaciones que deben ir. Lo que es aprobado por los recientes descubrimientos de la ciencia, que nos aproxima sensiblemente a las doctrinas sagradas de Oriente y a la Galia, en lo que respecta a la unidad del mundo y la evolución de la vida. Entonces dice, miren, los descubrimientos recientes científicos para esa época, este libro fue escrito a comienzos de 1900, o sea, ya 110, 12 años, lo que nos aproxima a ellos, los descubrimientos científicos van más en la recta o en la proporción de la unidad del mundo y de la evolución de la vida. Acuérdense cuando eso estaba muy de moda, Charles Darwin con la teoría de la evolución de las especies, ¿se acuerdan? Y para las religiones en un comienzo fue ¿cómo así? Que el hombre viene del mico, no puede ser. Yo siempre digo esto porque es que yo me acuerdo, yo le enseñaba a una persona que no era espírita, pero le hablaba de espiritismo. Y así como yo a veces espiritismo, entonces yo le hablaba, ¡ay, tan bonito, Esteguita, qué bonito, qué bonito! Entonces ya llegó un momento en el que yo le hablé de la evolución. Y yo le dije, no, pues para mí es normal que en algún periodo evolutivo del planeta nosotros haya unas razas de micos, de simios, pues evolucionó a pausa tal que dio el género humano. Para mí eso es claro, eso es normal. Y entonces yo le expliqué así, dijo, ay, no, Estrellita, eso sí no, a mí no me diga nada más. Usted que me dice que el hombre viene del mico, yo ya no le creo más. Y no volvió a querer escuchar de espiritismo, porque no tenía en su conceptualización, ella se creía superior en todos los animales y a todo, y no quiso, porque ella decía, no, a mí que me digan que yo vengo del mico, eso sí, no lo acepto. Sin embargo, la ciencia lo ha descubierto y lo va así. Pero hay personas que dogmáticamente aún se niegan, a veces por el orgullo también, ¿no?
por el orgullo más allá de cualquier cosa, el orgullo de la casta, que yo soy un ser humano. Entonces se niegan un poco a ese tipo de verdades que pues finalmente, díganme ustedes qué problema había. Yo no veo problema, pero bueno, cada uno en su conceptualización, bueno. Pero dése cuenta, pero los desarrollos científicos van de la mano y nosotros, nuestros conocimientos, como les decía, hasta hoy no han sido desmentidos. Dice, la obra divina, perdón, la ciencia será el análisis cuando nosotros evolucionemos más, nos dice él, que la ciencia será el análisis de la religión y la religión vendrá a ser la síntesis. Siempre van a estar ellas de la mano, ellas se unificarán el mundo de los hechos y el mundo de las causas. Va a llegar el momento en que eso se tenga que dar, porque el hombre cada día va evolucionando más en su intelecto, en sus conocimientos, y en la medida en que el hombre va evolucionando más y más, pues esto genera que el hombre, ay, aquí se evitas otra vez, ya te admito. Y esto genera, pues obviamente como un pensamiento, ¿no? El hombre de ciencia generalmente es un hombre, es un hombre que quiere pruebas. Y si si las religiones quieren tener adeptos de ciencia, pues necesariamente tienen que ir de la mano con los adelantos científicos, con las conceptualizaciones científicas y tienen que ir allí como una armonización. Dice que los dos modos de la inteligencia humana se vincularán. Se rasgará el velo de lo invisible. La obra divina aparecerá a la vista de todas las miradas en su majestuoso esplendor. Tan bonito, ¿no? A mí me parece bonito porque estos dos escenarios son, pues por una parte la ciencia y por otra parte la religiosidad, la religiosidad que está en todos nosotros. Todos los seres humanos tenemos necesidad de la religión. Todos necesitamos religarnos con ese ser creador nuestro. Y es allí. Las alusiones que acabamos de hacer a las doctrinas antiguas podrán oponer otra objeción. Entonces nos trae aquí otra objeción. No son pues, nos dirán, enteramente nuevas las enseñanzas del espiritismo. Y yo quisiera que ustedes me digan si sí son nuevas enteramente o no. Sebastián, que hoy no hablaba. Perdón, es que tengo problemas de conexión y por eso me he caído tanto. Pero te escucho bien. Que si son totalmente nuevas las enseñanzas del Por ejemplo, espiritismo. no escucho bien Dime. no escuché bien. La pregunta es que si son nuevas las enseñanzas del espiritismo. ¿Qué diríamos a esa pregunta? Se le cae. Sí, pero... Bueno, entonces, ¿qué podemos decir Se nosotros a escucha esa mal. pregunta? Sí, se te cayó. Sí. Está allí, pero no. Bueno, vamos a decir, no, sin duda. Acuérdense que muchas de las enseñanzas de la doctrina espírita han estado han estado en todos los tiempos de la humanidad. Han habido, muchas de esas enseñanzas han estado allí, no obstante, por una u otra razón, han sido oscurecidas, han sido opacadas o no han sido tomadas como tal. Los hombres de genio, del mismo modo que los sensitivos, y los videntes han recibido siempre del más allá las revelaciones apropiadas a las necesidades de la evolución humana. ¿Cuántos de nosotros, cuántos espíritus, cuántos hemos recibido esos conocimientos, esas enseñanzas y no nos hemos dado ni siquiera cuenta? ¿Cuántas veces recibimos la inspiración del mundo espiritual y no nos damos cuenta? Entonces, ¿cuántos seres de genio han estado recibiendo los conceptos, las enseñanzas, las orientaciones del mundo espiritual para X o Y propósito? Porque
Dios nada lo hace o Dios todo lo hace con un propósito fundamental, con un propósito básico. Entonces, en todos los tiempos de la humanidad han reventado relámpagos. El pensamiento en marcha ha sido iluminado por centellas y las verdades necesarias han aparecido a los sabios y a los investigadores. A todos nos han aparecido. Claudita. Entonces, yo estoy leyendo la vida de San Francisco, ¿no? Y desde, pues, aquella época ya había, pues, enseñanzas del espiritismo, ¿cierto? Sí, él cuenta, ¿no? Cuenta, ay, por Dios, hay fuegos, ay, qué pena, ay, qué pena. No se escucha, Clau, no te preocupes, no se escucha. Bueno, entonces, no, a veces son los mariachis. Ahora, a esta hora no hay mariachis, pero es que son los que me desconcentran. Entonces, aparece San Francisco con una óptica totalmente diferente de lo que yo había visto de las enseñanzas del catolicismo, ¿no? Yo creo que como él, me imagino que haya muchas cosas de San Agustín, ¿cierto? Yo creo que me hace falta que yo sepa lo que ustedes comentaron, que como hay personas que conocen las teorías del espiritismo. Yo no conozco nada. Ay, por Dios. Y ya estoy vieja. Ay, por Dios. Pero ahora ya, ¿no? ¿Cierto? Bueno, pero Gracias, Claudita, muy bien. bueno. Sí, nosotros, digamos que las enseñanzas espíritas, digamos que muchas veces las enseñanzas del mundo espiritual o muchas veces los espíritus se han hecho oír de diferentes maneras a lo largo de la humanidad para que la humanidad progrese. Han establecido o han dado unos mensajes individuales pequeños para que nosotros pudiésemos ir progresando, ir avanzando poco a poco en ello. Me gusta aquí algo que dice Elizabeth González, dice, desde Sócrates y Platón y después de la llegada de Jesús, allí habían manifestaciones, habían conocimientos. Jesús vivía en constante connubio con el mundo espiritual superior. Este libro que habla, que habla Claudia, que habla, es de Miramés y habla la vida de Francisco de Asís, sí, en su encarnación, y habla cómo de verdad él pues tenía muchas conceptualizaciones allí en su comunidad pequeña, en los franciscanos, pequeñamente tenía mucha comunión con sus discípulos y les daba enseñanzas que pues desconocemos nosotros porque pues no hubo un biógrafo que estuviera allí constante con Francisco, ¿no? Como tal. Bueno, vamos a continuar. Es poco probable que los primeros hombres pudiesen haber llegado espontáneamente y solo con el auxilio de sus propios recursos mentales a la noción de las leyes y aún a las primeras formas de civilización. Consciente o no, la comunicación entre la Tierra y el espacio ha existido siempre. ¿Sí? A mí, ¿qué día estaba viendo estaba canaleando y miré algo y me pareció interesante eso de los extraterrestres, los ufólogos. Y entonces dicen, es que en esas civilizaciones, a mí me da una risa bien interesante porque hacen todo un desgaste intelectual esta gente para decir, es que esos primeros egipcios, esas primeras civilizaciones, y hablaban de varias civilizaciones diferentes, tenían que tener la ayuda de seres extraterrestres, porque ¿cómo lograban, lo que está diciendo acá, obtener como unas bases de doctrina, de civilización, así, de nada? Y entonces yo decía, pues desconocen la reencarnación, porque si entendieran la reencarnación entenderían que en efecto vienen espíritus de otro planeta, pero no vienen así en un platillo volador, sino se han encarnado para ayudarnos a evolucionar, ¿no? Otro, pues hay la ayuda a través de la comunicación entre el mundo corporal y el mundo espiritual, que cuántas veces nos habrá ayudado a avanzar. Y yo apenas yo los escuchaba en esos debates, ellos profundamente
allí consternados y buscando como la llave. Yo decía, la llave la tiene la doctrina espírita y no la han desarrollado, ¿eh? Es bien interesante. Por eso tornaríamos a encontrar en las doctrinas del pasado mayor parte de los principios de las enseñanzas de los espíritus que las enseñanzas de los espíritus de nuevo trajo a la luz. Acuérdense que cuando surge la doctrina espírita estaba terminando un periodo fuerte de Edad Media, de Inquisición, donde todo era impuesto, donde las personas no pensaban mayormente, donde no había tampoco un avance cultural o intelectual. Y es allí donde es que comienza el siglo de las luces y a continuación pues vienen muchas revelaciones, entre ellas la doctrina espírita. Entonces, además, muchos de los principios y de los conceptos de la doctrina espírita estaban reservados a unos pocos y las inmensas mayorías no tenían la conceptualización. La doctrina espírita está hoy día al alcance de todo el mundo a través del Internet. Nos ha permitido globalizarnos, ¿no? Y nos ha permitido ir como que todos vayamos en ese conceptualización, en ese avance. Esas revelaciones se producían de preferencia bajo la forma de comunicaciones aisladas, de manifestaciones de carácter esporádico, las que eran las más veces consideradas como milagrosas, ¿se acuerdan? Muchas personas hay cosas que consideran milagros y realmente puede ser una comunicación mediúnica, puede ser un hecho mediúnico de diverso tipo. Los pasados videntes o 30 siglos de trabajo lento y de gestación silenciosa, el espíritu crítico se desarrolló y la razón se elevó hasta el concepto de leyes superiores. Entonces ya nosotros con la doctrina espírita hemos entendido o entendemos claramente desde el punto de vista del análisis que no hay milagros, que todo obedece a las leyes de Dios, pero que nosotros antes desconocíamos. Pero pues finalmente entendemos que la comunicación entre el mundo corporal y el mundo espiritual, que la interferencia de los espíritus en el mundo corporal es normal, es tranquila. Y eso pues hace que finalmente nosotros vayamos entendiendo de una manera mejor la vida, ¿no? Y las relaciones como tal. Y que no hay milagros, no simplemente son aplicaciones. Eso es siempre en las horas turbias de la historia, dice que las grandes concepciones sintéticas se forman en el seno de la humanidad. Entonces, las religiones descritas con voces debilitadas por la edad y las filosofías con lenguaje demasiado abstracto ya no son suficientes para consolar a los afligidos, levantar los ánimos a los abatidos y arrastrar las almas hacia las más altas cumbres. Llega un momento en el que ya se necesita de algo adicional y es por eso que aparece la doctrina espírita. La doctrina espírita aparece en el momento adecuado porque había seres que necesitaban de ella. Nosotros necesitábamos de la doctrina espírita en esta existencia. Yo ayer escuchaba a María de la Gracia Ender cuando decía, yo amo esta doctrina, por eso es que la amo. Y es verdad. Nos podrán tildar de muchas cosas, pero nosotros amamos nuestra doctrina espírita y con ella vamos avanzando. Es como esa herramienta que nuestro Padre nos dio en esta existencia para poder evolucionar y progresar. Y cómo no amar a esa herramienta que nos ha dado nuestro Padre Dios. Sin embargo, aún hay en ellas, muchas fuerzas latentes y focos de calor que pueden ser reavivados en la religión. A pesar de el desgaste que ellas han tenido, a pesar del desgaste que han tenido, ellas son importantes para muchos seres de la humanidad aún. Son necesarias para muchas personas. Entonces, por eso las religiones no se van a terminar, por eso no se van a claudicar las religiones. No, señor, porque son necesarias para muchas personas aún de la humanidad. Ellas son la base fundamental para muchas personas. Y como son la base fundamental, pues muy seguramente más adelante, lo que decíamos al comienzo de la clase, van a ser adaptadas
van a adoptar los principios de la doctrina espírita, van a adoptarse y van a ir ajustándose, van a ir dejando de ser muchas veces dogmáticas para permitir a sus adeptos pensar, para permitir a sus adeptos razonar y que tengan verdaderamente una fe razonada. Llegar al tiempo en que las religiones se ajusten a estos elementos. Ya casi terminamos, pero quiero terminar. Entonces, no nos olvidemos nunca que la intención del espiritismo no es destruir, es unificar, completar y renovar. Viene a separar en el dominio de las creencias lo que tiene vida en lo que está muerto. Recoge y reúne de los numerosos sistemas en que hasta el presente se ha encerrado la conciencia de la humanidad, las verdades relativas que ellos contienen para juntarlos en las verdades de orden general que proclaman. Entonces, aquí hay algo bien importante que quise resaltar y es que el espiritismo bajo ninguna circunstancia ha venido a dañar, a desunir. No, ella lo que vino, él vino a unificar, a complementar y a renovar. Vino a renovar, pues, la conceptualización. ¿Para qué? Para que la conceptualización espiritual, a abrirnos un espacio del entendimiento y para que muchas personas que de pronto sin la doctrina espírita se volverían materialistas puras, dejarían de creer en Dios, para que esos seres verdaderamente comenzaran a creer en Dios, ¿sí? Para que comenzaran a tener como una conceptualización de Dios, pero un Dios diferente, o de una conceptualización diferente a la que tenían las religiones, o a la que tienen las religiones. Viene también a recoger los sistemas, diferentes sistemas que han tenido la humanidad, a recogerlos en estas leyes morales maravillosas que nos las enseñan a todos, que para nosotras son lógicas, para nosotros deben ser lógicas y deben ser justas para todos, ¿no? Dice, vino a revivir, me encanta Alejandro Mateus Olivares, me dice aquí, que vino a revivir el cristianismo primitivo y puro fuera de dogmas. Es así. Viene a revivir el cristianismo. Dice aquí León Denis, en resumen, el espiritismo vincula al alma humana a un vacilante y débil, a las alas poderosas de los anchos espacios, y por este medio la eleva a las alturas de donde puede abarcar, la vasta armonía de las leyes y de los mundos, y obtener al mismo tiempo una visión clara del destino. Tan bonito, ¿no? Para mí por eso es que él me encanta, porque él habla tan bonito, escribe tan hermoso, la pluma de León Denis es muy bonita, porque es poética, ¿no? Y entonces nos dice acá que el espiritismo vincula al alma humana a un débil y vacilante. ¿Cuántos de nosotros aún somos débiles? Aún vacilamos, aún nos cuesta. Yo a veces veo a las personas, yo analizo, miro a las personas, muchas personas que pasan por alrededor de mi vida, yo las analizo en silencio y las veo aún débiles, vacilantes. Y él nos vincula a las alas de los anchos espacios y por este medio nos eleva a las alturas donde puede abarcar la vasta armonía de las leyes y de los mundos y obtener al mismo tiempo una visión clara del destino. Entonces, cuando nosotros entendemos la ley de Dios en su máxima, en su total plenitud, pues necesariamente entendemos mejor el destino. Entendemos de una mejor forma nuestros destinos. Ese destino se encuentra incomparablemente superior al que había ocultado las doctrinas de la Edad Media y las teorías de otros tiempos, ¿cierto? Cuando nosotros vemos el destino como nos lo muestra la doctrina espírita, nosotros de verdad que abrimos un panorama diferente de vida. O sea, hay cosas a las que le comenzamos a dar una importancia diferente y tenemos que hacerlo. Es un futuro de inmensa evolución que para ella se abre y que continúa en la esfera, de esfera en esfera, de claridad en claridad, para un fin
cada vez más bello, cada vez más iluminado por los rayos de la justicia y del amor. Tan bonito, ¿no? O sea, llega y nos dice aquí León Denis que esta doctrina espírita supera aquellos baches que tenían las doctrinas de la Edad Media y las teorías de otro tiempo, y nos muestra ese futuro, esa evolución donde nosotros muy seguramente vamos a estar en otras esferas encarnando, y muy seguramente más adelante ya no solo vamos a ser ciudadanos del planeta Tierra, de pronto podamos estar siendo ciudadanos de otros planetas, de otras esferas donde vayamos a ir poco a poco evolucionando y cada vez más iluminándonos con los rayos de la justicia y del amor. Ese amor inconmensurable que nos mostraba el Maestro Jesús de Nazaret. Ese amor que el Maestro Jesús nos lo mostraba y que para nosotros aquí era duro. Para nosotros no entendíamos un poco a veces las enseñanzas plenas del Maestro Jesús de Nazaret. Y a veces como que no teníamos esa claridad total. Pero en estos momentos, pues nosotros, la doctrina espírita nos abrió ese espacio para entender ese amor, para entenderlo de mejor manera y para avanzar en pos de ese progreso. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la clase de hoy. El propósito era terminar el capítulo del carácter de la doctrina espírita, y qué mejor manera, me parece a mí, que como la termina León Denis, este capítulo de la primera parte del libro, este capítulo segundo, lo termina de una manera maravillosa, que es hablando de esa elevación que nosotros poco a poco vamos a tener en la medida en que vamos adaptando los pensamientos, la enseñanza de la doctrina espírita a nuestra vida, porque nos vamos a elevar por encima de las pequeñeces humanas. Vamos a entender que a mí me encanta como hoy día lo presentan los espíritas, pues que dicen que solo tenemos una existencia, pero muchas vidas, ¿no? Muchas encarnaciones, pero solo una existencia como tal. Nuestra existencia es única, con diferentes encarnaciones donde vamos evolucionando, donde vamos progresando. Y si a esto le unimos la ley de justicia y de amor, que es tan importante para nosotros, que ayer la desglosaba tan hermosamente María de la Gracia de Ender cuando hablaba de la Trinidad, de la Trina, y hablaba de estos elementos, me encanta a mí, me parece maravilloso este contenido de la doctrina espírita en esta enseñanza. Voy a permitirme leer algunas cositas, ya estamos pasados 5 minutos, pero bueno. Y ya comenzamos antecitos. Dice Beatriz Cepeda, buenas noches, aquí llueve y se me corta. Beatriz, pero igual no te preocupes, que queda grabado y cuando quieras volverlo a ver, lo puedes ver. Ana Suárez dice muchas gracias. Constanza Ginette Cárdenas nos dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Bueno, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Creencia en seres extraterrenos o infraterrenos. Nosotros creemos en la existencia del espíritu, Constanza, como principio, como el principio inteligente del universo. Es decir, que donde hay diferentes planos espirituales, diferentes globos en el universo que estén poblados, pues van a estar poblados por principios, por espíritus como tal. Espíritus que son el principio inteligente del universo, extraterrenos. Pues adentro de la Tierra no hay espíritus encarnados como tal. Pueden existir planos espirituales, pero ya en estado periespiritual. Carlos Ramírez, Alejandro Mateus, gracias, bendiciones desde México. Y Carlos Ramírez, tenemos una vida y muchas existencias a ser, Carlitos. Muy bien, les agradezco a todos. Quiero saludar a una amiga mía, Tati, si todavía está conectada, la saludo. Saludo pues a todos, a Susana Gómez, a todos quienes estuvieron, a Sebastián, que finalmente se conectó por allí, a Lina, dice muchas gracias, todos tengan una feliz noche. Bueno, no, el espiritismo es una doctrina muy hermosa e interesante, una filosofía de vida para el progreso del ser. Así es, Alina, muchas gracias, ella es toda hermosa en sus conceptualizaciones. Les quiero agradecer a ustedes que me acompañaron por Zoom, maravillada yo y encantada de que estuvieran Gracias, por Zoom. Estrellita.
Y no se les olvide que mañana tenemos el Aula Espírita Colombia Montoya de Martínez a las 10 de la mañana con Marta Merchán, y a las 6 de la tarde tenemos el curso de, del Evangelio con Rosaldita Suárez. Entonces no se nos olvide esas dos tareas que tenemos. Aquí hay pues varios. Sebastián, vamos a decir, dice: el espíritu de verdad reúne los conocimientos de los espíritus que avanzaron en diferentes doctrinas y filosofías. Así es. Vamos a hacer nuestra oración para cerrar hoy y para que nos vayamos todos tranquilitos a descansar ya más adelante. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos en este momento. ¿Para qué cerramos nuestros ojos? Para quienes nos estén viendo y digan, pero ¿para qué cierran? Simplemente es para que nos podamos concentrar, para que podamos como tener una unión con el pensamiento, con nuestro Padre Celestial. Bueno, entonces es básicamente eso, es una manera de concentración, no es nada más. Entonces cerremos nuestros ojos, elevamos nuestro pensamiento hacia nuestro Padre Celestial Dios, hacia nuestros espíritus guías y protectores, pidiendo en estos momentos su amparo, su protección y su auxilio constante. Pidamos en este momento que la luz inmensa de tu amor, Padre Santo, se haga en nuestros corazones, que tu infinita paz y tu infinita luz llegue sobre cada una de las personas que están conectadas, estamos conectados a través de los sistemas de Internet, que la vibración de pensamiento llegue a cada uno de ellos y a cada uno de sus hogares, para que la luz infinita del amor que emana de ti, Maestro Jesús, pueda llegar y cobijar todos nuestros hogares, todas las personas que habitan con nosotros, para que pueda darse la armonía necesaria, la paz y la tranquilidad. Y que esta armonía, esta paz que sentimos en este momento, esta protección espiritual, pueda llegar también hacia aquellas personas que hoy luchan en diferentes estados contra el COVID, pegados de una cama de UCI, pegados de ventiladores, Padre Santo. Te pedimos por estos seres, porque bien sea si su prueba es la desencarnación con esta pandemia o la mejoría posterior, porque puedan también reflexionar en estos momentos de su vida, para que puedan también mejorar aquellos aspectos necesarios para su progreso espiritual. Y a nosotros también, Padre Santo, ayúdanos a tener una reflexión constante de mejoría y de cambio constante de nuestros hábitos que nos hacen ser personas no agradables o no gratas a muchos otros. Auxílianos, oh Padre Celestial, y permite que la luz inmensa de tu amor y de tu luz se pose en nuestros seres y que podamos ser cada día espíritus más espiritualizados y felices. Padre Santo, que así sea. Muy bien, muchas gracias a todos. Dios los bendiga y nos estamos viendo la semana entrante. Continuamos ya con el problema del ser. Bueno, el problema del ser. Muchas gracias a ti, Estrellita. Bueno, mis amores, un besito. Saludos, gracias. Dios los bendiga. Sí. Aquí donde se termina.